Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos del sistema de justicia penal mexicano y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor René González de la Vega, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctor, bienvenido, le agradezco muchísimo que haya venido a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Al contrario, Luz María, muy contento de estar aquí. Doctor, para comenzar a hablar de este tema, quisiera que habláramos del concepto de justicia en México como generalizado. ¿Cómo se ve la justicia en México y si esto ha cambiado con el tiempo? Por supuesto. Hablar de justicia, Luz María, es una pregunta amplia, que requiere, por tanto, una visión amplia para tratar de dar una respuesta. A mí me parece que a pesar de las reformas actuales y que estamos implementando en el país, y que ha querido ponerse un acento muy especial, como si fuéramos un antes y un después, yo creo que en general la justicia tenemos que tomar en cuenta que es un tema en la civilización occidental con 2500 años de estarse trabajando desde los presocráticos, avanzando, progresando. Finalmente estamos ante una justicia imperfecta como es la justicia humana y México no ha sido la excepción. Durante nuestros 200 años de historia, México ha visto cambios importantes, radicales en nuestros sistemas de justicia y hoy vivimos uno más de ellos. Yo no le pondría el acento en el cambio, porque me parece que en ocasiones, y sobre todo las nuevas generaciones, pierden un poco de vista que México es un país que no nació ayer, que México es un país ya antiguo, con una larga historia, y que hemos transitado por muchas vías de la justicia. La justicia finalmente no es solamente un procedimiento judicial, como tal vez en muchos lugares quiere mirarse. La justicia es también un valor social, el más caro acaso de la sociedad. Es el fin de una democracia, es lo que determina un Estado de Derecho. La justicia tiene muchas facetas y yo creo que hay que mirarlas todas para abordar el tema. No podemos quedarnos en una sola. Hoy hemos trabajado y nos hemos entregado tal vez a uno de los temas y creemos que ahí está el descubrimiento del hilo negro en México. Creemos que hemos descubierto América de pronto y todo el mundo se vacía en eso, pero no es así. Me parece que estamos modernizando y remozando nuestras instituciones de justicia, que era muy necesario, era fundamental hacerlo. Habíamos llegado a un punto de periclitación, de obstrucción de las vías de la justicia, y era fundamental hacerlo. Pero tampoco estamos inventando ni descubriendo nada nuevo. Me parece que simplemente vamos en la vía correcta y que tenemos que seguir sobre esos rieles. El concepto de justicia es de siempre en la humanidad. Si queremos ingresar al tema del garantismo, por ejemplo, tan de moda hoy, yo pondría el acento en el que tampoco nos vayamos con conceptos y figuras a veces desnaturalizados. Por ahí hay garantismos espurios que están confundiendo algunas mentes y que eso puede perturbar nuestros mejores anhelos en materia de justicia. Si hablamos de garantismo, tengo que invocar, por ejemplo, a Ferrajoli, que bueno, Ferrajoli a pesar de todo no deja de ser un férreo positivista, pero a veces se le quiere ver como un romántico del derecho. No, es un jurista hecho y derecho, un positivista reconocido, y él se hace sus clásicas 3 preguntas y presenta sus 10 axiomas garantistas, pero parece que hoy en día nos estamos fijando solamente en la tercera de las preguntas de Ferrajoli, el cómo y cuándo juzgar, que atiende 3 de los axiomas de Ferrajoli, pero nos estamos olvidando que antes de esa pregunta existen otras 2, cómo y cuándo prohibir y cómo y cuándo castigar, y eso a veces lo perdemos de vista, porque el derecho penal es un paquete integral, no podemos verlo parceladamente. Entonces yo no diría que, o reconocería que estamos en un antes y un después de. Me parece que simple y llanamente México está caminando al ritmo que en otros tiempos también cambiamos,
del siglo XIX al XX, por ejemplo. En el curso del siglo XX hubo ajustes y avances en materia de justicia y concepciones muy importantes. Y hoy llegamos al XXI con una abrumadora explosión de los derechos humanos, que me parece que es lo que distingue realmente al siglo XXI, y que tenemos que atender, por supuesto, pero tampoco estamos inventando nada nuevo. Me parece que ya a lo largo de la charla podríamos ir platicando de algunas cuestiones más detalladas, pero ese sería mi primer abordaje al tema. No creo que estemos ante un viejo y nuevo régimen. Simple y llanamente, México ha venido caminando y lo está haciendo de buena manera. Pues justo como usted me decía ahora y antes, cuando lo invité al programa, no vamos a hablar del nuevo sistema ni del viejo, ¿no? Es un sistema penal mexicano como tal, como completo, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, y yo quisiera que habláramos de algunos puntos del sistema de justicia penal mexicano, claro que sí, como tal. Como primer punto, me gustaría que nos platicara cuál es su opinión acerca de la adversarialidad o la oralidad en los juicios. Bien, me parece que el lenguaje político en México, por necesidades políticas, nos ha querido imponer en la propaganda política el que México ha descubierto ese nuevo sistema, y ahora sí los mexicanos dimos con el vellocino de oro. No, tampoco es la panacea. Me parece que tenemos que trabajar mucho en esto, como en las épocas anteriores y como en los años futuros. Me parece que las instituciones se han remozado de manera adecuada, aunque no dejan de tener sus gotitas de veneno, como alguien lo mencionó. No es una reforma que pueda yo calificar de óptima o de excelente. Hay algunos puntos que nos inquietan a muchos y que tenemos que ir observando a lo largo de los meses y de los años. Las características de oralidad, de adversarialidad, el sistema acusatorio que hoy tanto se decanta y se habla en todos los medios como la gran novedad, en realidad no lo es. En realidad la justicia parte, siempre lo ha hecho, de un altercado, del principio de alteridad. Y a partir de ese altercado, de ese conflicto de intereses, es como emerge el acto de justicia. Entonces el hecho de ser adversarial no es ninguna novedad, ha sido toda la vida. Se trata de que el juez que conmuta intereses resuelve ese conflicto de intereses y dé a cada quien lo suyo, o sea, su derecho. Ahora, hay formas de hacerlo y lo que estamos buscando son las mejores vías para hacerlo. La oralidad tampoco es nueva entre nosotros. En México no es nueva. Para nada. En los años 20, por poner un ejemplo próximo, la oralidad fue lo que rigió nuestros procedimientos penales. Se generó incluso toda una generación de los famosos abogados juradistas, grandes oradores, cuya misión era conmover más que convencer a los jurados populares y lograr con eso una justicia popular. Esta justicia oral que vivió en México y dominó nuestros escenarios durante al menos esa década, pronto dejó de dar buenos frutos. Empezamos a caer en lo que se llamó la demagogia judicial y entonces se tomaron decisiones para llegar a la justicia escrita, la que hasta hoy conocemos y que en principio era una buena decisión a partir de un juez de derecho, no de un jurado popular. Sin embargo, debo decir que el jurado popular estuvo previsto en la Constitución, en el artículo 20, hasta 2008 en la última reforma. Nosotros podíamos haber elegido, al enfrentarnos ante un juez, si queríamos ser juzgados por un jurado popular, lo establecía el artículo 20. El jurado popular desaparece hasta 2008, estuvo en vigencia en México durante todo el siglo XX. ¿Y nunca se practicó? A mí me tocó en algún momento presenciar un jurado popular. Mi padre era juez federal en Acapulco, en el estado de Guerrero, y me tocó ahí, siendo un joven estudiante, un jurado popular, por ejemplo, porque el jurado popular por disposición constitucional se aplicaba para algunos casos específicos, por ejemplo, los llamados delitos de imprenta o algunos delitos de responsabilidad oficial, por ejemplo, obligadamente. Pero el jurado popular existió y la oralidad existió. Luego se vino haciendo más lenta, se pervirtieron los procedimientos, caímos en una molicie judicial que hay que reconocer notable,
y eso fue pervirtiendo todas las instituciones, pero tampoco estamos descubriendo ningún océano. La oralidad ya existía, y por supuesto que el sistema acusatorio es tan antiguo como el siglo XX. Desde la Constitución de 17 se plantea un sistema acusatorio porque en el siglo XIX la justicia mexicana se resolvía con un sistema inquisitivo, en donde los jueces hacían las pesquisas del caso, las investigaciones, instruían el proceso y dictaban una sentencia. Pero a partir del siglo XX se crea un órgano acusador como el Ministerio Público, muy a la francesa, y entonces ahí surge el sistema acusatorio, en donde los jueces no pueden autoexcitarse. En México no ha habido jueces durante el siglo XX que se autoexciten, sino necesitan la excitación procesal del órgano de acusación. Entonces, hoy hablar de que cambiamos radicalmente de las cosas, y entonces se dice, bueno, es que no era inquisitivo, pero era mixto. Esa palabra mixto es más coloquial que técnica. La verdad es que en teoría era un sistema acusatorio, pero durante el paso de las décadas, sobre todo a partir de la década de los 50 o 60 tal vez, el poder político empezó a pervertir el Ministerio Público, se hipertrofió el Ministerio Público hasta llegar a ocupar un lugar prácticamente hegemónico en ese sistema acusatorio. Y entonces surgieron esas averiguaciones previas muy espesas, muy pesadas, en donde prácticamente era un juicio el que se realizaba ante el Ministerio Público, y llegaban ante el juez excitado por el Ministerio Público, y se decía en ese entonces las averiguaciones previas se defienden solas. Llegaban ante el juez y los procuradores muy orondos decían, de 100 asuntos consignados, conseguimos 93 condenas. Bueno, por supuesto, porque se hizo esa hipertrofia del Ministerio Público tan evidente que vino a generar una molicie y, digámoslo así, una dejadez de los jueces que se conformaban con la averiguación previa. Eso es lo que tenía que reformarse y volver a echar a andar la maquinaria judicial, pero los principios han existido en México de siempre. No estoy ante ninguna novedad. Yo quisiera quedarme con esta idea del Ministerio Público, porque hay algunos otros puntos que me gustaría que tocáramos, pero tenemos que hacer una pausa. Volviendo de la pausa, hablaremos de esto. Espléndido, Luz María. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del sistema de justicia penal mexicano y nos acompaña el doctor René González de la Vega. Doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del Ministerio Público y cómo transitó de la oralidad al sistema inquisitivo. Yo quisiera que habláramos de cómo ha funcionado el Ministerio Público y qué opina de la posibilidad de que el Ministerio Público se vuelva autónomo, ¿no? Que está muy ya en la puerta, ¿no? Pregunta interesante y actual. Me parece que efectivamente, aunque el Ministerio Público se hipertrofia, no quiere decir que nos hayamos convertido en un sistema inquisitivo, como algunas voces por ahí lo pregonan, y que hoy finalmente se rescata y somos acusatorios. No, a mí me tocó ver todavía hace unos años sistemas inquisitivos de ese corte en Italia o en Guatemala, por ejemplo, a quien, por cierto, colaboramos con ellos para instaurar su sistema acusatorio. Todavía hace 20 o 25 años me tocó participar en ello, porque esa es una trampa no solamente semántica, me parece que también tiene una enorme carga política, en donde hay quienes quieren llevar agua a su molino, y entonces caemos en el mercantilismo de los cursos, de una serie de cuestiones complicadas que estamos viviendo todos, y que a los chicos, a los modernos abogados, a los jóvenes abogados puede confundir. A mí me parece que algo que había estado faltando en esa reforma de 2008,
que tiene muchos aspectos correctos, otros no tanto, con sus gotas de veneno, y que también tuvo sus grandes ausencias, fue la autonomía del Ministerio Público. Me parece que mientras en el país el Ministerio Público no fuera un organismo constitucional autónomo, como el INE, como el Banco Central, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no dependiera de ninguno de los tres poderes clásicos y que pudiera actuar como abogado del pueblo en realidad, porque ese rótulo de representante de la sociedad se lo poníamos en todos lados, pero le quedaba muy grande porque representaba y representa aún al gobierno en funciones, pero no a la sociedad. Tenemos que reconocer esa verdad. Entonces, la autonomía del Ministerio Público es un ingrediente fundamental si queremos un sistema de justicia moderno y en verdad actual. Pero tampoco estoy de acuerdo en que simple y llanamente la PGR, por ejemplo, o cualquier procuraduría de local, como está tal cual, se traslade y se vaya con otro nombre y otro rótulo, con una condición de cierta autonomía, porque políticamente no se logrará. Yo he planteado en algunas obras y en algunas exposiciones que yo lo que vería, por ejemplo, es que la fase de investigación de delitos, la labor policial de investigación de delitos con sus laboratorios de ciencias forenses, pudiera seguir siendo una fase del Ejecutivo, ahí donde se gobierna, ahí donde deben llegar a la escena del delito e investigar qué sucedió. Pero que el abogado del pueblo, la palabra fiscal no me gusta finalmente, y luego diría yo por qué, ese abogado del pueblo, ese attorney general que dicen los norteamericanos, pudiera en verdad representar al pueblo, pero como el persecutor, como el que recibe la investigación, el caso de esa policía investigadora especializada del Ejecutivo, recibe la propuesta para llevarlo ante un juez, y ese persecutor, autónomo en serio, como abogado del pueblo, especialista en litigar, se ocupara del asunto, lo rechazara o lo recibiera, y pudiera él presentarlo con total autonomía ante la autoridad judicial y ahí sostener su acusación. Ahí quedaría así como que la figura de coordinador de la investigación ya no estaría en lo que usted nos plantea. Es que me parece que unificar todo el tramo, desde que se recibe la noticia criminis hasta la sentencia definitiva, en el Ministerio Público todo ese tramo, me parece que pervierte. Ese fue exactamente la razón de la perversión del Ministerio Público. Yo creo que lo que tenemos que establecer son instituciones que se autocontrolen. En otros países lo que existe es esta policía investigadora científica que hace su mejor esfuerzo y trata de ganar la confianza de la sociedad y que le presenta a un abogado del pueblo que es autónomo un caso que él cree que puede ser llevado ante los jueces. Y este abogado lo recibe, lo estudia y lo hace suyo o no, o lo vuelve a rechazar. Si lo hace suyo, él ya desde ese momento es el responsable, como representante de la sociedad en verdad y órgano autónomo, que no depende de nadie, ni políticamente, el que llevaría el caso ante los jueces y ahí haría sus argumentaciones de acusación. De otra manera, le estamos dando todo el tramo y lo único que hacemos es sacar dinero de una bolsa para meter en la otra. Eso para mí no tiene ningún sentido. Y la palabra fiscal tampoco me gusta porque está asociado con el tesoro de la corona. Un fiscal lo que hace es defender a la corona, defender al príncipe. Lo que necesitamos son abogados del pueblo, no fiscales que defiendan a la corona ni al príncipe. Doctor, hay otro de los puntos, pues, no quisiera decir muy novedosos, pero muy aplaudidos dentro de esta reforma del 2008, que es el concepto de presunción de inocencia. Sí. Yo quisiera que nos platicara usted qué opina acerca de este concepto y por qué aparece el concepto de presunción de inocencia hasta ahora. Efectivamente, aparece tardíamente en los textos constitucionales, pero la verdad es que es un principio rector del derecho penal moderno de muy antiguo. Yo no soy Matusalem ni Tutankamón, pero yo ya estudié y me formé y trabajé con ese principio de presunción de inocencia, como había otros, como el indubio pro reo, que si bien podían estar o no inscritos en los textos legales, eran principios que regían el derecho penal. Tanto es así que hubo una reforma penal enorme que prácticamente reformó el Código Penal Federal completo en los 80s, a partir de 83. En esa reforma que cambió radicalmente nuestro derecho penal sustantivo,
por ejemplo, y nadie hablaba del nuevo sistema de derecho penal, simplemente se actualizó. Existía desde 1931 un artículo atroz, que es el artículo 9 de ese viejo Código Penal, a la moda del derecho de 31, que estaba regido por los principios del derecho penal nazi de Edmundo Metzger. Y entonces ese artículo 9 presumía la intencionalidad o el dolo a pesar de que se probaran ciertas circunstancias. Y entonces ese artículo, claro, anulaba el principio regente del derecho penal desde entonces, que era la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso lo sabíamos todos, aunque no estuviera inscrito o positivado en la Constitución. Se canceló ese artículo 9, se derogó. ¿Con qué propósito? Precisamente para darle vía libre al principio de presunción de inocencia. Entonces, no es algo tan novedoso. Se incorpora como texto positivo en la Constitución para que no se nos olvide y sobre todo la autoridad. Pero eso no quiere decir que no haya dominado los escenarios del derecho penal, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde viene todo el empeño en las democracias modernas, en los conceptos de libertad, de nuevos derechos de las personas, en fin, y claro que ahí se inscribe el principio de presunción de inocencia. De otra manera hubiera sido muy complicado trabajar, entre otras cosas que pervirtió el concepto de presunción de inocencia. Dos cosas específicas. El artículo 16, antes de su modificación, decía había que acreditar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad. Esto es, ese hacer probable era la obligación del Ministerio Público como órgano de acusación de decirle al juez: te presento este caso con el cuerpo del delito acreditado y yo me obligo, como órgano de buena fe y técnico, a que durante el juicio voy a probarte, voy a hacer probable la responsabilidad penal del indiciado o del procesado. Pero entonces se inventó y se acuñó una frase que dio al traste con todo y que todo mundo usábamos libremente: el probable responsable. Y al acuñar esa frase, que en ningún lugar, y después la ley y el legislador secundario sí tomó maliciosamente, empezó a hablarse de un probable responsable desde el inicio del juicio, y entonces ya no tenía ningún sentido en la presunción de inocencia. Todas esas deformaciones, hipertrofias, incluso en el lenguaje del Ministerio Público, vinieron a darle al traste con estos principios, pero no quiere decir que no existieran. Pero fueron como malas interpretaciones. Se fue pervirtiendo todo el sistema en favor de una institución, el Ministerio Público. Ese fue el gran ganador de una lucha de poder. Hay otro tema que va un poco de la mano con el ministerio, con la presunción de inocencia, que es la prisión preventiva, ¿no? Ahora, con la reforma, se dice que solo sería como la última opción, ¿no? La prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión acerca de que se haya incluido esta idea en esta reforma? Me parece también muy importante. La cuestión es su operación. Como todo en la vida, la dorada mediocridad de Aristóteles. Debemos aspirar a los términos medios. A mí me parece que la prisión preventiva se tuvo desde siempre y desde 1917 como el mal necesario. Era también la última ratio, el último recurso. Solamente en casos específicos debería sufrirse prisión preventiva. Sin embargo, como todo lo demás, se pervirtió. Y de pronto surge una modificación a la Constitución a principios de los 90, en donde se habla de delitos graves para el caso de los casos urgentes. Y el legislador, con cierta malicia otra vez, toma ese concepto de delitos graves, lo lleva a la ley secundaria, a la ley procesal, y empieza a hacer sus listas de delitos graves que evitaban la libertad provisional. Y eran muchísimos. Y lo único que se hizo fue engrosar y engrosar y engrosar esas listas por demagogias y actitudes populistas del legislador, y al final lo que había que preguntar es cuáles no son graves. Todo era grave. Y eso lo que motivó fue que creciera espeluznantemente la prisión preventiva. Hace 20 años, la Ciudad de México, por ejemplo, mantenía una población penitenciaria o de procesados de unos 10,000 internos. En pocos años eso se infló a 4 veces, 40,000 de ellos. ¿Y todo por qué? Porque, por ejemplo, los gobiernos locales, a finales, ya electos por el voto popular a finales de los 90, decidieron que a todos los robos, cualquiera que fuera el monto de lo robado, se les negaba la libertad provisional. Y siendo el robo el delito que más se comete en la Ciudad de México, las prisiones se atiborraron, pero de raterillos de menos de 1,000 pesos. Los verdaderos delincuentes seguían afuera. Entonces yo creo que llegamos al punto de abuso de la pena de la prisión preventiva, y ahora podemos caer en otro abuso, porque el péndulo se mueve.
Y ahora nos podemos ir a que todo queda libre porque tenemos esa vergüenza social de que abusamos de la prisión preventiva. Yo creo que si nos mantenemos en ese movimiento del péndulo, en un justo medio, vamos a hacer las cosas bien. El sistema no es malo, tiene algunas equivocaciones o por lo menos puntos polémicos. Yo creo que lo malo, como siempre, va a estar en el factor humano. No podemos ni quedarnos en el abuso de la prisión preventiva, ni ahora irnos a la libertad total. ¿Podríamos decir por qué es necesaria la prisión preventiva? La prisión preventiva, primero, yo creo que evidentemente hay riesgos de sustracción a la acción de la justicia, puede haber un riesgo social, un peligro social de algunas personas, puede haber delitos de tal gravedad o escándalo social que motiven a ello, y bueno, no olvidemos que el derecho penal no solamente ve los derechos de las víctimas para el resarcimiento del daño, sino que también tiene un ingrediente fundamental de sentido retributivo a la sociedad. Y no podemos estar mandando mensajes equivocados ante delitos atroces con resultados atroces y que la sociedad lo que lee es que con dinero y soluciones entre particulares se resuelven problemas que nos afectan a toda la sociedad y que todo termina en libertades. El ciudadano común y corriente no tiene por qué saber esos tecnicismos, lo que lee son mensajes, y el derecho penal también debe mandar mensajes en el momento correcto, en el momento oportuno, pero tampoco puede convertirse el derecho penal en un derecho privado y al Ministerio Público en un cobrador de deudas. No podemos caer en eso. Esta plática nos lleva, también ahorita nos lleva hacia la utilización de medios alternos. Así es. ¿Cuál es su opinión acerca de todos de los medios alternos que se plantean en esta reforma? Como todo es bueno, manejándolo con prudencia, con cautela, donde cabe. No es lo mismo un choque de salpicaderas en la colonia del Valle, donde sí nos deben sentar a negociar nuestros daños, incluso hay aseguradoras que lo hagan, que un delito culposo que genera varios muertos, que se produce en dispositivos muy peligrosos o transportes públicos, que se produce en hospitales, que se produce en zonas de riesgo y que estamos tratando lo mismo, el choque de salpicaderas con los MASC famosos y el delito también culposo, pero de resultados muy graves y de conductas culposas también totalmente reprochables. Yo creo que como todo tenemos que encontrar los términos medios. No es posible entender que la justicia la vamos simplemente a desahogar con negociaciones. El derecho penal es un derecho público, actúa el Estado y así se ha concebido siempre. No lo podemos convertir de la noche a la mañana en una mesa de negociaciones de pesos y centavos. Doctor, ya hace un rato en el primer bloque usted nos hablaba del garantismo, ¿no? Yo quisiera que habláramos y recalcar un poco el punto de, no solo la reforma del 2008 en materia penal, sino también la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Lo que se nos explica es que se va a garantizar el debido respeto de los derechos humanos en cualquier proceso penal. ¿Cuál es su opinión acerca de esta visión? Un poquito de historia. Me parece que el constituyente de 17, en un afán de protección, pero sin muchas bases más que semánticas, modifica los lenguajes y le llama garantías individuales a los derechos fundamentales, pensando que solo con la fuerza de la palabra garantía quedaban protegidos, sin darse cuenta que los derechos en realidad deben vivirse, deben ejercerse día a día, no solamente cuando la autoridad viene y lastima mi derecho, sino los derechos debemos ejercerlos. Y por eso se fue generando durante el siglo XX un Estado no solamente democrático, sino social de derecho, que obliga al Estado a establecer plataformas mínimas de despegue para que todos podamos ejercer nuestros derechos. Bueno, la reforma de 2011 lo primero que hace es decir, ya no vamos a hablar de garantías. Ese es el adjetivo constitucional, es el instrumento jurídico que protege los derechos fundamentales. En segundo lugar, los derechos fundamentales ya no los otorga la Constitución, como dijo el constituyente del 17, sino que son reconocidos por la Constitución, porque nosotros, hombres y mujeres libres e iguales, nos reconocemos recíprocamente derechos. Ahí hay un mínimo de derecho natural al menos. Tal vez la Constitución no necesita decir en ningún lado todos tienen derecho a la libertad, pero todos nos reconocemos entre nosotros que tenemos derecho a la libertad. Tal vez no necesitamos ese texto específico, lo sabemos que ahí está.
y lo vamos a esgrimir cada vez que sea necesario. En esta reforma lo que más se conoce en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, y lo que más se ha difundido es el famoso principio pro persona o la interpretación conforme a. Sin embargo, yo creo que hay algunos puntos en esta reforma que deben llamarnos nuestra atención. Existe el principio de vinculatoriedad, que es fundamental. Este principio se incorporó por primera ocasión en la ley fundamental alemana de la posguerra. Fue la primera constitución o ley fundamental que le llaman ellos, que incorporó esto. Quiere decir que se vincula jurídicamente, se obliga a todos los órganos del Estado al respeto de los derechos humanos. No se necesita ninguna disposición intermedia entre el órgano del Estado y el individuo que obligue a defender o a proteger a sus derechos humanos, sino por este principio de vinculatoriedad, todas las autoridades, desde el policía de la esquina, el juez de paz que va a casar a una pareja homosexual, el ministro de la Suprema Corte, el presidente de la República, todos por ese principio que está en la Constitución, están vinculados a los derechos fundamentales que la propia Constitución y los tratados internacionales rigen. Y por supuesto recordemos también que la Constitución establece que el Estado debe investigar y sancionar la afectación a los derechos humanos. Eso desde mi punto de vista, y lo sostengo en alguno de mis libros, es darle una machincuepa al derecho penal. Ya no estamos viendo un derecho penal con un legislador libérrimo, omnímodo, que decide qué criminaliza y cómo pena y cuánto pena, e inventa bienes jurídicos a su arbitrio, sino que ahora el derecho penal asume una condición de protección de los derechos fundamentales, de los derechos de las personas, y eso es básico. Y por supuesto también ahí se establece el derecho a la reparación por los daños causados al lastimarse los derechos fundamentales. Esos son puntos que todavía tenemos que afinar en nuestra reforma, en el camino de la justicia, y que debemos caminar sobre ellos con paso más firme, porque creo que ponemos a veces mucha atención en unos puntos pero no en otros. Estamos en el cómo juzgamos, nos preocupa si es oral, si el recurso, si los medios alternativos, el cómo juzgar, pero todo el mundo deja de lado el qué decidir, el contenido del acto de justicia mismo, y ese es el que nos debe importar todo el tiempo, y eso no se ha cambiado. Qué decidir forma parte de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra ideología, de nuestra forma de ser, etcétera, y que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo creo que es fundamental todo este tema. Pues ya que toca el punto de la reparación del daño y de la importancia que se ha dado, porque se escribe en la Constitución que se debe de reparar el daño, quisiera que nos hablara de cómo si está funcionando, si cree usted que pueda funcionar y cuáles serían las mejores formas de reparar el daño. Mire, el gran fracaso del derecho penal mexicano ha sido la reparación del daño, tenemos que reconocerlo. Se le han buscado muchas vías, incluso intentar las vías del derecho común o civil para hacerlo válido, darle a las sentencias penales una especie de título ejecutivo para poder ventilar estos juicios de reparación del daño, pero no se ha encontrado la piedra angular que nos garantice ello. Hoy se piensa que a través de los medios alternativos de solución de conflictos podemos llegar a puntos de solución más importantes. Yo estoy de acuerdo que en un fraude entre particulares, en un banco determinado, se causa un daño de $1 millón. Bueno, es preferible tal vez en muchos casos, y al banco mismo le podría interesar, que se arreglen y se paguen los daños sufridos y los boquetes económicos abiertos, a que alguien se vaya simplemente atrás de los barrotes y el daño económico que de hecho. Creo que tenemos que distinguir esas cosas, pero tampoco podemos llegar al punto en que, por ejemplo, la violación en el matrimonio es un delito que se persigue por querella. Y sin embargo, sucede, y si una mujer ya se decidió a querellarse contra su marido por violación, y entonces los procuradores se empeñan en llevarlos a las mesas de negociaciones como si fuera un divorcio. A mí me parece que hay puntos en los que tenemos que razonar muy bien en dónde procede o no los medios alternativos de solución de conflictos. El Ministerio Público no está obligado en todo caso a hacerlo. Y además en el DF, por ejemplo, se dijo delitos culposos y de querella, pero se les confunde con delitos no graves. No, hay delitos culposos muy graves y delitos que se persiguen por querella muy graves por el daño que generan.
Entonces, creo que ahí tenemos una confusión severa. Y entonces la Procuraduría del DF lo que está haciendo es que todo lo quiere sentar, si es de querella, por ejemplo, o es culposo, en la mesa de las negociaciones. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que debe haber un criterio del Ministerio Público para decidir qué asuntos debemos fijarnos en una reparación inmediata del daño a las víctimas que tienen su derecho, pero también el sentido de retribución a la sociedad. Doctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Los invitamos a seguirnos a nuestro Twitter, que es @expediente_. El día de hoy estamos hablando del sistema de justicia penal mexicano y nos acompaña el doctor René González de la Vega. Doctor, hay uno de los puntos que no hemos tocado específicamente, que es la unificación, la unificación de la legislación penal en México, ¿no? Que también se hace una reforma constitucional para poder llevarla a cabo. Y bueno, ahora ya se plantea, ya salió el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es su opinión acerca de esta unificación? Y no solo de la unificación de la legislación procesal penal, sino también de la legislación de un código penal. Claro, yo creo que eso tenemos que verlo bajo dos aspectos. Uno, me parece que la materia procesal se resolvió correctamente. Me parece que la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Penales era fundamental para México. Y me parece que además lo resolvieron desde el punto de vista de la técnica legislativa como debe ser. Esto es, me refiero a los ámbitos de validez de la ley penal y de competencia. Porque eso es fundamental para aplicar la ley. La Constitución exige aplicar la ley exacta, precisa, al caso concreto. Y entonces era muy importante cuidar eso. Ya el Código Penal del DF y federal, que en su momento fue ambivalente en 1931, contemplaba esta fórmula. Este código será para toda la República en materia de fuero federal y para el Distrito Federal en materia del fuero común. Me parece que si utilizamos esa fórmula, salvamos los problemas de ámbito de validez de la ley y salvamos el problema de competencia de los jueces locales, aunque el código lo haya expedido el Congreso de la Unión, porque le damos un carácter ambivalente. Me parece que debe intentarse un código penal único en el país. Yo sí soy partidario de eso. Jamás pienso que eso vulnera la soberanía de los estados. Los bienes jurídicos no tienen un valor diferente en Tabasco y en Sonora. Eso me parece que es una falacia de los gobiernos locales, y lo digo con todo respeto, para seguir ellos manteniendo sus leyes penales. Yo creo que una ley penal uniforme en México es fundamental. Es el caso de Alemania. Alemania es una federación y tiene un código penal único. No tenemos por qué nosotros estar teniendo esta dispersión legislativa absurda, en donde se sanciona la interrupción del embarazo de una manera muy severa en Guanajuato, y en el Distrito Federal se considera que no es delito hasta determinado momento y bajo ciertas circunstancias. Cuestiones de esa naturaleza no es posible que lo sigamos teniendo, porque el derecho penal no puede responder a una moral determinada. El derecho penal no resuelve sobre lo bueno y lo malo. El derecho penal resuelve sobre lo correcto. Y eso es lo que tenemos que atender. ¿Y usted consideraría que sea viable? ¿Usted cree que se va a dar este cambio? Yo creo que, como dijo alguien, estamos en un derecho penal en tiempos de cólera. Yo creo que el ambiente político está muy descompuesto como para que lleguemos a un acuerdo sobre un código penal, tratándose de algunas figuras delictivas. Pero me parece que México debe hacer el esfuerzo. Yo creo que si seguimos con la dispersión legislativa penal, podremos tener un proceso penal muy garantista, muy lindo, muy moderno,
pero un derecho penal que seguirá siendo un instrumento para la represión selectiva, un derecho penal absolutamente represivo y no un derecho penal moderno. Creo que tenemos derecho a aspirar a un código nuevo. El federal, por ejemplo, está totalmente parchado, tiene reliquias del derecho penal nazi de Metzger, tiene algunos ingredientes del finalismo de Welzel, ya empiezan a aparecer algunos artículos que se refieren al funcionalismo de Roxin, entonces ya es una mezcolanza, una ensalada, que la verdad cuesta mucho trabajo leerlo y entenderlo. Yo creo que tenemos que darnos un nuevo Código Penal mexicano. Y por último, nos dio por emitir una serie de leyes generales para regular algunas materias penales. Yo sé que el tiempo falta, lo platicaríamos en otra ocasión, pero yo no creo que la jurisdicción penal pueda ser concurrente. Es imposible que así sea, la propia Constitución lo prohíbe, artículo 104 de la Constitución. La jurisdicción concurrente solamente procede cuando se afectan intereses particulares y el derecho penal es público. No se admiten jurisdicciones penales concurrentes. A mí me parece que llegará un momento en un juez federal podrá conceder un amparo contra un juez local de Zacatecas, por ejemplo, que aplique una sanción con base en una ley emitida por el Congreso de la Unión, que no es la ley exactamente aplicable al caso concreto. Ahí tenemos una falla jurídica grave y se ha abusado de eso de las leyes generales, que están para materia administrativa, turismo, educación, salud, pesca, etcétera. Eso admite leyes generales, pero no la jurisdicción penal. Me parece que ahí estamos en una deuda terrible. Doctor, hay un tema que me gustaría tocar, que creo que es necesario. Usted tiene una postura acerca de esto, y es de la inclusión en el Código Nacional de Procedimientos Penales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cuál es su opinión acerca de...? He escrito sobre esto, no de manera abundante, pero sí de manera especializada. Desde luego no creo en ello. A mí me parece que si llegamos al punto de incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no dejan de ser una ficción del derecho, necesitamos crear un nuevo derecho penal, pero no el que tenemos hoy. Tendríamos que traerlo de algún otro lugar. Nosotros le copiamos a los españoles copiaron la teoría alemana, y se utiliza este tipo de responsabilidad en algunos sistemas del common law, pero nuestro sistema penal está basado en el principio de culpabilidad, de responsabilidad subjetiva, no objetiva como en el Código Civil. Entonces, si hablamos de responsabilidad subjetiva, una ficción de derecho no puede tenerla, simple y llanamente. Los argumentos los doy bastantes y suficientes en las publicaciones que he hecho, pero creo que por lo pronto puedo decir, no puedo estar de acuerdo en que se siente en el banquillo de los acusados a una empresa SADCB. Sí, claro. ¿Tendría que ser más como sanciones administrativas? Por supuesto, y ya existen consecuencias jurídico-penales para las personas morales cuando las personas físicas que la integran se valen de su nombre o al amparo de ella, cometen delitos. Y si la empresa se fundara para delinquir, no habría necesidad. Eso se llama asociación delictuosa o delincuencia organizada. Si la reunión de 3 o más personas está decidida para cometer delitos, ¿para qué queremos sentar en el banquillo de los acusados a una persona civil? Eso se llama delincuencia organizada. Entonces me parece que no es el caso. Es una aberración jurídica que no viene a nuestro sistema. Doctora, a mí me gustaría que nos diera su opinión acerca de cuál es la manera correcta de aprender el sistema de justicia penal mexicano. No solamente para el Ministerio Público, sino que para cada uno de los operadores y también para los defensores. Como siempre fue Luz María, estudiar mucho, generar textos serios. Hoy con mucha pena veo que los nuevos textos que están saliendo son como manuales para operar un televisor. Muchos se llaman manuales. Manual de litigante, manual de litigio, no sé qué, pero eso no es derecho, con todo respeto. Tenemos que regresar a las bases, a saber qué es el derecho penal, tratarlo con respeto. Eso que ahora se ha puesto de moda de la teoría del caso y que se quiere utilizar ya en los casos prácticos, no es más que un instrumento pedagógico de algunas instituciones o universidades norteamericanas para enseñarle a los futuros abogados cómo conducirse ante los tribunales, ante las cortes. Pero nosotros hemos querido convertir un instrumento pedagógico en un medio de trabajo. No, la práctica profesional está, digamos, en la base de un triángulo invertido y le siguen hacia arriba las teorías particulares, generales, las escuelas y doctrinas, la ideología.
Ya cuando hablamos de teoría del caso, quiere decir que estamos hablando de una conjetura, eso es una teoría. Y ninguna teoría ni ninguna conjetura es una ley, ni ninguna ley es una teoría. Y también escucho que hablan teoría del caso y teoría del delito. Sí, pero ¿cuál teoría del delito? ¿Hay una teoría del delito? Bueno, que yo recuerde, hay varios puntos de vista sobre los causalismos clásicos y el normativismo axiológico de Metzger. Muchos se llaman funcionalistas ahora y se quieren algunos finalistas, pero la verdad es que se siguen basando en la estructura sistemática de Metzger y del normativismo axiológico, porque nuestras leyes penales además así están estructuradas. A mí me parece que existe la teoría finalista de la conducta, los funcionalismos, incluso el radical de Jacobs. Entonces, ¿cuál es la teoría del delito? Una teoría no es una ley, y si en una ley me quieren incorporar una teoría, pues ya le dimos al traste a la investigación científica. Se acabó el derecho penal en México y ya dijimos que una teoría se convierte en ley, cuestión que es totalmente absurda. Me parece que lo que tenemos que hacer es permitir que la enseñanza del derecho sea abierta, crítica, no dogmática, que permita al alumno pensar, reflexionar, no aprenderse de memoria los artículos, y que además le permita asumir esa posición que le haga ver que el derecho es una norma jurídica, sí, pero que no solamente merece ser descrita o explicada, sino que tenemos derecho y es válido hoy preguntarnos si la norma es justa o es injusta, si es recta o no es recta, si es ética o no lo es, que tenemos que por separado y en discurso diferente analizar ese tipo de cuestiones, y eso es asumir una posición crítica, y eso no se aprende con un mero sistema dogmático. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es estudiantes mucho más críticos, y por eso no estoy de acuerdo con las certificaciones a los profesores, porque básicamente lo que hacen es mediatizar a la planta docente del país. Alinearlos también. Se indoctrinan, se supone que son un ejército de docentes que van a defender el nuevo sistema, y entonces dejan fuera a muchos docentes muy valiosos que tendrían mucho que aportar y enseñar, pero lamentablemente tienen un pensamiento crítico. Y al hablar de estudiantes, ¿usted también se refiere a las personas que actualmente operan el sistema de justicia penal mexicano? Yo creo que todos tienen que ponerse a estudiar. El derecho calamandré, ya muchos lo dijeron, el que no estudia todos los días se hace cada día menos abogado. Yo creo que el derecho tenemos que estudiarlo todos los días y sobre todo atrevernos a dar nuestras opiniones. El derecho es crítico e ideal, no solamente es un sistema coactivo, no solamente es un dogma férreo enfrente de nosotros. No, hay que criticarlo, hay que animarse a hacerlo. Yo quisiera que nos hablara de cuáles son los que usted considera retos más importantes para el sistema de justicia penal mexicano. La autonomía del Ministerio Público, pero en serio. La unificación penal completa, el que el sistema de justicia mexicano que nos hemos dado ahora, reconozcamos, incluso los más fervorosos admiradores de él, que tiene fallas, tiene lagunas, tiene huecos que tenemos que mejorar, criticar y corregir entre todos. No hay cuestiones de exclusión, tú sí y tú no. Me parece que tenemos que poner la atención en los operadores del sistema, y que las escuelas y facultades de Derecho y demás instituciones de educación superior deben empezar a formar no el futuro del abogado, el futuro inmediato, sino el abogado del futuro, el abogado mexicano que sepa argumentar. A nosotros nos enseñaron en las escuelas a una educación dogmática en el que sabemos invocar artículos con mucha memoria. Señor juez, con base en el artículo tal, fracción tal, inciso tal, pido tal. Y hasta ahí nos quedamos, en la invocación de artículos, porque somos muy buenos en la dogmática. Pero cuando se trata de argumentar premisa 1, premisa 2, conclusión de manera lógica, y hacer un interrogatorio que lleve a un punto, y hacer un argumento ante el juez que tenga estructura lógica, ahí es donde creo que nos está fallando mucho el sistema. Y por más aulas orales que tengamos, y por más parafernalia que construyamos para los juicios orales, mientras no tengamos verdaderos juristas formados en esos sistemas, no se va a caminar. He visto muchos en lo que hacen, creen que oralidad es leer en voz alta, por ejemplo, y eso no es oralidad, eso es engañarnos a nosotros mismos. Oralidad es contraponer un argumento y el contraargumento, es razonar lógicamente.
Me parece que ese es el reto mayor que tenemos enfrente. No los espacios bonitos, ni mucho menos, sino formar a los abogados. Doctor, estamos a poco tiempo de que deba de estar este cambio, esta reforma penal 100% aplicada en toda la República Mexicana. Yo quisiera que nos platicara usted de cómo ve el avance. Yo creo que desde el principio, en el régimen de transitoriedad de la reforma constitucional, el haber pensado en un régimen de transitoriedad de 8 años fue tan arbitrario como decir 4, como decir 200. A mí me parece que una reforma como esta no puede tener una línea límite tan tajante. Yo creo que si llegamos al 2016, que es apenas a la vuelta de la esquina el año que entra, con las 32 entidades federativas y el gobierno federal, con los mínimos requeridos para poder seguir avanzando, y no decir que estamos al 100%, porque esa es una mentira, me parece que estaríamos en las condiciones de empezar a trabajar con el sistema, que tomará años y décadas en ir cuajando, como tomó años y décadas cuajar al cambio del siglo XIX al XX el sistema del sistema inquisitivo al acusatorio. En México no teníamos la figura del Ministerio Público y cuando se importó tuvimos que aprender lo mismo. Nuestros abuelos seguramente se encerraron horas enteras a estudiar esa figura que venía del derecho francés. Bueno, después ya llegamos a dominarla y la dominamos tanto que la hipertrofiamos y la pervertimos. Espero que no nos suceda eso. Sí. Pero yo creo que esto tomará mucho tiempo. Yo creo que poner líneas imaginarias, tajantes, a una reforma de este calado resulta absurdo. Caminemos como debe ser, con paso rápido, sin tregua, pero caminemos. Doctor, le agradezco muchísimo que haya venido al programa a hablarnos de su opinión acerca del sistema penal mexicano. Al contrario, Luz María, y exactamente es mi opinión, solo mi opinión. Bueno, pues Gracias. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, martes 8 de la noche. Muchas gracias, doctor.